Estamos ahora con Jorge Valverde. Jorge es el editor y vamos a decir productor de este libro que se llama Entrevistas a Blanca Varela. Es un libro muy valioso, muy interesante porque reúne un conjunto de entrevistas hechas por personalidades muy importantes a Blanca Varela. De ella podemos decir, bueno, que este mes de marzo se recuerda un aniversario más de su fallecimiento y curiosamente, o no curiosamente, pero es bueno comprobar cómo con el tiempo sigue viva la voz de Blanca Varela, sigue actual y yo diría que cada vez tiene más reconocimiento y más seguidores, ¿no? ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por aceptar la entrevista. Hola, gracias Carlos, gracias a ti, qué bonito estar conversando otra vez. Y ahora de Blanca Varela. Así es. Jorge Valverde es investigador, editor y activista cultural, muy bueno este título de activista cultural, Sí, desde el 2016. Mejor que gestor, ¿no? Porque gestor, yo digo que gestor son los que tienen recursos, pero los que no tienen recursos son activistas, pues, ¿no? No, pero además eres realmente un activista cultural. Bueno, desde el 2016 dirige la asociación Isegoría y conduce los proyectos Barranco de Cartón y La Mirada que Soy, con las que ha organizado laboratorios de diálogo y creación audiovisual dedicados a Martín Adán, Magda Portal, Blanca Varela y José Watanabe. Ha sido reconocido con el premio a la resistencia de Caretas del año 2018. Bueno, cuéntanos por favor cómo surge la idea de hacer, porque es una forma, digamos, poco usual y es una forma muy interesante de conocer y volver a encontrarse con el personaje que fue Blanca Varela, ¿no? Sí, yo creo que bueno, nace igual como todos estos proyectos propios de activistas que son por la ausencia, ¿no? Uno va reclamando cuando comienza a entrar en determinada investigación o determinada gestión, cada vez se va haciendo más evidente las cosas que faltan, y así como en un momento pues uno dice, pucha, ¿cómo falta que en nuestras calles haya un reconocimiento público permanente a estos artistas? Y cómo hay películas que faltan, cómo hay videos que faltan en alusión a ellos. Después uno ve que también faltan libros, ¿no? Para completar obras, para ofrecer miradas, dar otros acercamientos. Y ahí creo que me da, que ya yo también me mando, porque en realidad es un poco, todavía siento que es un poco, tengo un poco de osadía al sacar un libro, porque siempre es como editor, editar un libro de Blanca Varela, antes fueron lo de Martín Adán, todavía me da un poco de miedo, la verdad, o sea, porque no es una tarea sencilla, ¿no? O sea, ¿qué te crees tú para poner en un libro lo que dice Blanca Varela, ¿no? Es un poco así como decir, dejar sentado la opinión que uno tiene sobre un personaje así, es arriesgado, ¿no? Y entonces, pero nada, uno se va mandando porque creo que gana la ausencia, gana el entusiasmo por cubrir esos vacíos, y en el caso de Varela era más o menos clamoroso en la medida que lo que tú decías antes, cada vez se internacionaliza más, ¿eh? Cada vez Varela es una voz que resuelve, ya en los 90 con sus premios internacionales ya alcanza un lugar, pero es curioso que cada vez hay más tesis en España, en Argentina, cada vez uno ve más publicaciones, más referencias fuera del Perú a ella. Y eso cada vez va creciendo. Entonces, creo que por un lado no hay mejor herramienta para un investigador, para que haya más tesis, para que haya más libros, que tener reunidas estas opiniones, pues, ¿no? Porque si tú quieres cotejar su obra misma, sus poemas, y quieres saber qué es lo que están, qué sentidos tienen, o cuáles son, cómo se gestan, o tratar de explicarlos, bueno, nada mejor que tener
ahí, cotejarlo con el libro en el que ella está opinando, ¿no? En el que está diciendo, en el que está respondiendo, y descubres el valor pues, que tienen las entrevistas, ¿no? Ahora, ahí hay toda una historia, ¿no? También de las entrevistas, pero ese es en primera mano. Creo que Sí, para eso es útil el libro ahorita. ese sería motivo de otro libro más, cómo se gestaron esas entrevistas. Porque son entrevistas seleccionadas, no sé si son seleccionadas. Yo sé que ella no daba muy fácilmente entrevistas, era una persona más bien de perfil bajo. Era difícil conseguir una entrevista con Blanca Varela, sin embargo, tú has conseguido más de 40 entrevistas, y además todas hechas por personajes muy destacados, muy importantes del Perú y de fuera del Perú. Y a propósito de esto, yo quería leer, si me permites, un fragmento del gorro de presentación de la entrevista que le hace Víctor Rodríguez Núñez, este poeta cubano, me parece, ¿no? Este poeta que, sin embargo, en Colombia le hace la entrevista, que dice: Blanca Varela tiene la transparencia, la precisión y la dureza de una gota de agua. Si uno se asoma a sus bordes, queda ebrio de tanta claridad, ciego de tanta turbulencia, pues en ella se condensa el mundo con toda, con, como toda auténtica gota de agua. Esta mujer no se parece a nadie, y mucho menos a una gota de agua. Su discurso fluye e influye, negando a la piedra. Río que no va a dar al mar, sacudida eléctrica más que corriente. Al fin, después de mucho buscarla, pude calmar mi sed de ella. Fue una de las blancas mesitas de la terraza del antiguo Hotel Veracruz de Medellín, un buen sitio para llover sobre la, para llover, para ver llover sobre la ciudad en el verano de 1993. Es una linda presentación, es una muy buena entrevista además. Bueno, todas las entrevistas son buenas porque, repito, todos los personajes que la entrevistan son muy destacados en realidad. Sí, sí, esa ya debe ser una de las primeras entrevistas que le hacen fuera del país, y ya es porque ya va publicando fuera del país, porque el reconocimiento viene en principio por las editoriales, o sea, ya comienza, su obra se comienza a editar fuera del país, y de ahí la importancia, digamos, que adquiere en prensa, de ahí va adquiriendo algunos premios que ya la hacen más notoria, que la hacen de más trascendencia, pero también es curioso, creo, lo que acabas de decir, que es esta imagen yo es una constante que he tenido con el libro, ¿no? De ser una persona reservada, ¿no? Que era una persona reservada, por decirlo de alguna manera. Pero yo creo que a veces ahí el tema es que tal vez la estamos cotejando, comparando con personajes públicos totalmente, ¿no? Con personas que tal vez ya casi hasta tocan la puerta para que sean entrevistados, ¿no? ¿No? Y que quieren opinar de todo, ¿no? Y con escritores que, no sé, pues digamos que todo el tiempo están diciendo algo y diciendo algo de todo, ¿no? Y claro, frente a eso, y ahí es importante hacer también la alusión o sea, el énfasis en el tema de género, es decir, hombres, ¿no? Hombres haciendo constantemente, dando opinión de todo, y apareciendo y teniendo acogida en los medios de prensa, en medios públicos, teniendo quienes lo busquen. Y claro, frente a ellos, Varela era obviamente una persona reservada, ¿no? Pero eso creo, y se muestra un poco en el libro, no significa que no le gustara conversar, que no le gustara pensar mientras conversa, que no le gustara hablar. Y hay hasta muletillas, Tori Bailey dice, ¿no? Algo como, la quiero entrevistar y ella me da vuelta y ya estamos hablando de mí, ¿no? Y ya estamos conversando, ¿no? No hay forma de entrevistarla porque ya me quiere escuchar a mí, ¿no? Entonces era este tipo de persona que de pronto más le interesaba conversar, hablar, ver a qué cosas se llegaban, intercambiar opiniones, que el cumplir este acto público de alguna manera, a lo cual tal vez sí le tenía cierto reparo Varela de opinar sobre alguien o sobre algo porque tal vez la iban a malinterpretar, porque tal vez no era exactamente lo que ella quería decir, porque tal vez para ella, como en su poesía, las cosas tienen tantos matices que de pronto pues salir en una prensa, en un artículo, en una entrevista, Varela dice eso y
Varela tal vez se sentiría traicionada. Yo nunca he dicho eso, ¿no? Porque en realidad para mí las cosas tienen, pero la labor periodística lleva a editar, ¿no? A poner en blanco y negro, digamos, a cumplir un oficio, a cumplir con un quehacer, y en el cual tal vez ahí era su conflicto, pues, ¿no? Decía, no leía la entrevista y tal vez ella no se reconocía en ella, y por eso le daba miedo seguir dando entrevistas. Entonces, pero me parece de lo más normal, ¿no? O sea, son cosas que suelen pasar para alguien que digamos que tiene preocupación por la palabra, que tiene preocupación por qué van a pensar de sus opiniones, que interesa más hablar que hacerse escuchar. Me parece pues que es medio obvio, medio natural, ¿no? Que Varela haya tenido esa actitud. O sea, habría que verle ese lado positivo, digamos, ¿no? Ese lado valioso. Bueno, acabas de decir algo que es muy importante, y es que yo recuerdo también yo mismo en las primeras entrevistas que hacía, no en vivo, no al aire, sino cuando escribía más bien las entrevistas, no siempre iba con una grabadora, iba con una libreta, como se hacía antiguamente en el periodismo. El periodista que entrevistaba iba con una libreta y tomaba notas, ¿no es cierto? Y entonces después transcribía usando su memoria y sus notas lo que había dicho la persona. Algunas veces me imagino que ahí se deslizaba una opinión personal o una opinión subjetiva del propio entrevistador confrontado con lo que decía el entrevistado, o la entrevistada en este caso, ¿no? Claro, claro. Claro, era así, pero eso también habla de lo que son las entrevistas como género, ¿no? O sea, como género periodístico, si se quiere, y que a veces hasta se vuelve literario, ¿no? Porque en realidad son un gusto leer algunas entrevistas, ¿no? Te das cuenta que hay una conversación, que hay una, que hay una confianza, hasta una complicidad entre entrevistado y entrevistador, que tal vez no ha sido tal, pero el entrevistador lo redacta de esa manera que uno se engancha, ¿no? Dice, qué bacán este texto, ¿no? Y tal vez la entrevista fue recontradura, ¿no? Pero ahí está el talento del periodista también, ¿no? Bueno, y otra cosa que también se deduce de esto que has estado comentando sobre el género, digamos, de la entrevista, es el hecho que más todavía las personas reservadas o tímidas como era Blanca, asumen una actitud un poco defensiva ante el entrevistado, ante el entrevistador, ¿no es cierto? Entonces, sí es una forma de conocer el pensamiento de Blanca, que por cierto, además era bastante categórica, ¿no? Ella decía las cosas sí o no, y después fundamentaba, pero digamos que tenía las ideas muy claras, y eso es algo que se trasluce en todas las entrevistas, ¿no es cierto? No era una persona que divagaba o que dudaba mucho, sino iba directo al punto. Pero también es verdad que uno no siempre está con el mismo estado de ánimo y uno no siempre está tomando las mismas referencias. Entonces puede ser, como de hecho ocurre, que algunas veces uno se contradice, ¿no es cierto? Sí, claro, es que estamos hablando de alguien que hace poesía y que como tal tiene muchas dudas de todo, pues de muchas cosas, ¿no? O sea, puede ser categórica porque de pronto, no sé, uno tiene, y hay expresiones además muy graciosas. A ella le preguntan, ¿y usted se siente una poeta consagrada? Yo ni loca. ¿No? Pero ya con esa expresión, yo ni loca, ya lo dijo todo, y de una manera muy coloquial ya se pronunció y fue recontra categórica. Pero también ella en otras ocasiones dice cosas como, mira, en realidad como yo no creo en nada, puedo creer en todo. Entonces, hablemos, ¿no? Veamos, sí, tú me dices que esto, bueno, pues puede ser, pues, ¿no? Hay personas que es así, hay personas que no es así, pero esa disposición, ella, y lo dice varias veces, ¿eh? Ella se siente una persona dispuesta, y a veces dice, ¿no? Dispuesta al milagro, dispuesta a la vida, o sea, dispuesta, es como que está atenta, está pensando, está viendo qué pasa, y entonces una persona que es así, pues también en su conversación es alguien que va a dudar, ¿no? Que va a mostrar también matices, que va a ir por un lado y va a ir por otro. Por un lado, no está en entrevistas, pero está en una crónica que es muy clara en el periodista en decir, le quiero hacer una entrevista a Varela y ella me advierte de que es una persona
desordenada al hablar, ¿no? Entonces le dice, y eso le dice. Y claro, y Varela se veía así, pues, de que, claro, pero ya no existe, era el placer de conversar, ¿no? Era estar ahí, bueno, irse por acá a Marimilia de Cooper, que es un Radio Filarmonía, también le dice algo parecido, ¿no? De Cooper. Le dice algo parecido, ¿no? Le dice, bueno, tú ya sabes cómo yo soy, ¿no? Somos amigas, entonces tú me vas a preguntar esto, pero yo me voy a ir por allá, ¿no? Yo me voy a ir por otro lado, ¿no? Pero bueno, si tú quieres que regresemos, yo regreso también, ¿no? Entonces no tengo ningún problema y sigamos hablando. Tiene esas respuestas que muestran a una persona que está interesada en saber, en pensar, en conversar, ¿no? Y que tal vez, y ese es otro misterio, ¿no? Tal vez más que tímida y era natural, o sea, tal vez a veces no le interesaba, pues, o sea, hay que aceptarlo de que tal vez el entrevistador no le parecía interesante, ¿no? Eso puede pasar, ¿no? Puede pasar que de pronto hablas con alguien y las preguntas te parecen redundantes, cansadas, o no conoces a la persona no sé, pues no estás con disposición o lo que sea. Y hay otras veces que ya te hacen una pregunta muy interesante y te comienzas a desenvolver, ¿no? Entonces son cosas que pueden pasar. A propósito de esa pregunta, si se sentía una poeta consagrada, hay otra pregunta que también le hacen, no recuerdo quién, le preguntan si es una poeta profesional, ¿no? Y ella dice categóricamente no, en absoluto. Y también hay otro periodista, que no recuerdo quién es, le pregunta si se puede aprender a hacer poesía, si la poesía se puede enseñar. Y ella dice, no, no se puede enseñar, no se puede aprender, ¿no? Pero después suaviza su respuesta, ¿no? Y dice que uno puede ir leyendo y puede ir como practicando, digamos, ¿no? Sí, ahí ese es todo un matiz o toda una beta que tiene el libro respecto a la creación poética, ¿no? A la cantidad de veces que le preguntan por la poesía y la cantidad de veces que ella casi dice algo distinto, ¿no? O dice cosas con matices, ¿no? Dice, pues uno puede hacer casi un listado de lo que es la poesía para Varela ahí, y entonces la poesía es un misterio, la poesía es una pregunta, la poesía es una aventura, o sea, María siempre está haciendo algo distinto, la manera como lo dice, y probablemente estas respuestas que tú citas tienen que ver con, ella también tenía muy claro, digamos, el diferenciarse de, de hacer, digamos, de escribir, no por eso que ella llamaba como una finalidad ulterior, ¿no? Yo no escribo para... Es muy genial cuando le preguntan ¿tú qué opinas sobre lo que dice Bryce, de que él escribe para que sus amigos le quieran más? O algo así, ¿no? Y ella dice, no, yo quiero que mis amigos me quieran por otras cosas, no por lo que escribo, ¿no? Yo quiero que me quieran porque soy una buena persona, porque soy honesta, y no sé, piensa y sí, pues es mucho mejor que la gente, o sea, es hasta banal, frío, digamos, artificial, que te quieran por lo que escribes, ¿no? Es mejor que te quieran por la persona que eres, ¿no? Y tiene esas respuestas que son en un momento total, o sea, que a mí me resultan totalmente originales porque son entrevistas de los 90, que mientras que toda la gente está embobada Bryce dice que los amigos, García Márquez dice que esto, Varela tiene una opinión totalmente distinta y dice, no, yo pienso esto, y más bien para mí la escritura no tiene nada que ver con ganar amigos, ni tiene nada que ver con publicar, es muy clara en decir, ¿no? Como consejo a la gente interesada en poesía, le dice, no se apresuren en publicar, ¿no? Entonces ella también es muy clara en decir, no se escribe para publicar, ni se escribe para esto y lo otro, sino hay como un instinto, una necesidad, y uno tiene que en un momento inevitablemente ponerse a escribir, ponerse a jugar, ensayar con las palabras. Y así como habla tantas veces de la poesía, también todas esas veces termina diciendo que es algo que no, que es algo de lo que ella no sabe qué decir, que eso es algo que ella hace, ¿no? A Ernesto Hermosa como que le dice, mira, una cosa es
Yo en realidad hago poesía, ¿no? Sobre qué es la poesía, o yo intento hacer poesía. Sobre qué es, no sé, pues, ¿no? ¿Qué es la poesía? No, eso para los estudiosos, ¿no? A mí me interesa es intentar escribir, intentar conocerme, ¿no? Es en todo caso la poesía como una posibilidad de conocer mejor a las personas, conocerse mejor ella misma a través de ese ejercicio. Entonces nada, eso, ¿no? Es toda una... Ya han habido, ¿no? De hecho, hay muchas investigaciones, tesis que recurren a entrevistas de Varela para cotejar, pero creo que ya ahora reunidas, digamos, en un volumen, van a dar pie todavía a tener más claro pues toda esta idea que Varela tenía sobre la poesía, sobre escribir, sobre la creación, ¿no? Eso. Bueno, hay una anécdota muy, muy famosa, muy conocida además, cuando ella tenía ya su primer libro hecho, el 59, que se iba a llamar Puerto Supe, ¿no es cierto? Va donde el amigo de ella, Octavio Paz. Octavio Paz, ¿no? Y Octavio Paz le dice que ese no es un buen título para el libro, y ella le dice, ese puerto existe, ¿no? Y él le dice, ese es el título, ¿no? Y así como su primer poemario se llama Ese puerto existe. Pero ¿cuán importante fue? Porque Octavio Paz fue importante para la carrera de ella y también de la de Cislo, ¿no? Sí, hasta lo que se sabe, Octavio Paz la conoce antes a ella, porque Octavio Paz, y eso es interesante saberlo, digamos, en el mundo de las letras y las embajadas, Octavio Paz era un representante cultural, digamos, en la Embajada de México en París, equivalente al poeta Barnechea, y las revistas que hacía Westphalen circulaban por esos medios. Entonces, tanto Amaru como Las Moradas eran revistas que iban circulando. Y Octavio Paz dice conocer a Varela porque la leyó, ¿no? Porque la leyó en Las Moradas. Entonces, porque la leyó en estas revistas de Westphalen, y era tanto así que cuando ellos están por llegar a París, ese es el interés de Octavio Paz. Dice, yo a Varela, sí, claro, lo he leído, yo quiero conocerla, ¿no? Y los presentan, y ahí más bien Varela es quien le tiene que decir, mira, acá estoy con mi esposo, que es Cislo, ¿no? Y entonces recién lo presenta a Cislo. Y claro, y se hace amigos. Cislo en este libro que hacen con Fieta Jarque también cuenta mucho de Octavio Paz. Se vuelve pues en una persona que les abre una escena cultural en ese momento en Europa, los lleva a donde Bretón, los pone en contacto con otros artistas, entonces se vuelve en un gestor, en un agente, digamos, para con ellos, ¿no? Entonces, sí, en eso es importante, sí. Claro, y es gracias a él que conoce a Simón de Beauvoir, en fin, todos los personajes. No tanto, ahí es curioso, porque ahí ya, bueno, pero es casi una exquisitez hacer esa diferencia, ¿no? Pero puede ser muy interesante para futuras investigaciones o para futuras novelas, libros. Ellos tienen este viaje, de primer viaje, una vez que se casan, que claro, anecdóticamente también se van el mismo día que se casan, Varela y Cislo, y se van a Europa, y llegan y conocen a Octavio Paz y todo lo demás, y están todo un periodo largo, pero se separan. Al final ¿no? se separan, ¿no? Se separan y llegan separados bueno, tienen una cuenta también en Cislo, ¿no? Ya comienzan a hacer distintos planes, cada uno, y al llegar a Lima, Varela regresa a Europa sola. Es curioso, porque estamos hablando de los años 50, ¿no? De los años 50, 51, 52, digamos ahí en que Varela regresa sola a Europa. Habría que ver también pues su afán de aventura, su afán digamos, de eso, de aventura, de desarrollo personal de Varela para decir, yo me voy a Europa sola y yo regreso, ¿no? Y se va sola. Y es en ese segundo viaje en que ella conoce a otras personas y estas otras personas la ponen en contacto con Sartre, la ponen en contacto con Simón de Beauvoir. Islos no conoce
a Simón de Beauvoir ni a Sartre. Son los amigos de Varela, ¿no? Y luego, bueno, luego se reconcilian, vuelven a hacer otro viaje y están otra vez juntos y tienen hijos y viven así. Pero hay este periodo de 1 o 2 años en que Varela se pone en contacto con otras por su personas. cuenta, digamos. Por su cuenta. Entonces, es genial, ¿no? Porque es un periodo en que ella está, qué sé yo, pues tomando café con Simón de Beauvoir, ¿no? Y está ahí, claro, por amistades, por coincidencias. Es una actriz de reparto, digamos, en esas mesas, pero finalmente la escena está así, bellísima, ¿no? Esa escena es para una novela, para un cuento, que se pudieron haber dicho, para una película, ¿no? ¿Qué pudieron haber hablado? ¿De qué se pudieron haber aconsejado? ¿Qué pudieron haber...? Ella dice que han comentado películas juntas. Eso no hay forma de saberlo, o sea, ahí ya entra a tallar la ficción nomás, ¿no? Es comenzar a escribir y a novelar y a sacar algo que tal vez sea bonito, ¿no? Alguna otra cosa más bonita, ¿no? Bueno, cuéntanos ahora del libro, porque no me imagino que debe haber sido un poco difícil conseguir todo este material. ¿Cuánto te tomó? Sí, en realidad debe haber tomado 2 o 3 años como proyecto, porque bueno, también se alargó también por la pandemia, también se alargó por el tema de conseguir, digamos, el tema de las contrapartes para poder sacar adelante el libro, y ahí tengo que mencionar a la Cooperación Española, ¿no? con quienes se ha coeditado el libro, que gracias a ellos ha sido posible, y ha sido posible publicar tantas entrevistas, porque probablemente si no hubiera sido por ellos, se hubiera tenido que ver forzado a quizás escoger más para que sean menos páginas y no cueste tanto, digamos, ¿no? O sea, por una cuestión práctica. Entonces ahora este apoyo ha permitido sacar un libro mucho más completo. Son muy pocas las entrevistas que han quedado afuera, de las que he podido averiguar. Seguro hay más, o sea, ya hay que, y tal vez para una siguiente edición se pueden incorporar más y el libro sigue creciendo, pero está ese tema, digamos, de lo que implica la gestión y la localización de las entrevistas como tal. Felizmente ya habían algunos trabajos que daban cuenta de estos en las bibliografías de estas entrevistas, y otras que fueron saliendo. A mí yo encontré, por otras razones, encontré una revista que era La Libre, por ejemplo, perdón, que era editada en Francia en 1972, que parece que era un proyecto latinoamericano ahí, y ese número está dirigido, conducido por Vargas Llosa, y es un número dedicado a la problemática de la mujer. Y es un número donde hacen un cuestionario y se lo pasan a varias mujeres. Susan Sontag, una de ellas, y la otra Blanca Varela, en el 72. Y les preguntan, por ejemplo, por el aborto, les preguntan por la liberación femenina, les preguntan por tal y cual cosa, y aparecen ahí los comentarios que si no hubiera sido por esa revista no lo tendríamos. No hubiéramos sabido qué opinaba Varela del aborto, por ejemplo, si no fuera por esa entrevista. En el 72, ¿eh? En el 72, exactamente. Nunca más, nunca después le volvieron a hacer esa pregunta. Lo cual es raro, ¿no? O sea, es raro que a una mujer no le pregunten sobre este problema tan crucial, tan de debate, tan polémico. Nunca se lo preguntaron, no consta al menos en la entrevista. Y nada, y entonces esas cosas fueron ir apareciendo por un tema casi de entre el azar y albur, referencias, alguien que me decía por acá hay más, o escritores que la entrevista con Ramiro Llona apareció porque Ramiro Llona sacó en un libro catálogo, digamos, respecto a una muestra, y ahí pone la conversación con Varela, pero eso fue por referencia de alguien que me dijo, ahí hay también una conversación con Varela, y llegué a eso, ¿no? Pues no había cómo articularlas, ¿no? Entonces estaban todas dispersas. Eso.
Bueno, el libro presenta las entrevistas de manera cronológica, ¿no es cierto? Sí. Y hay personajes muy importantes, Maynor Freire, Enrique Verástegui haciendo una entrevista, una conversación con Blanca Varela, Federico de Cárdenas y Peter Elmore, Jorge Salazar, Guillermo Niño Guzmán, Doris Bailey, María Amelia Ford de Cooper, Roland Forguet, Mariela Balbi, César Ángeles, Cesario Martínez, Ramiro Llona, Javier Arevalo, en fin. Es una larga lista de entrevistadores, todos, repito, de gente muy destacada del Perú y de fuera también. Y es una, como ya mencionamos antes, una forma distinta de conocer a Blanca Varela, ¿no es cierto? Más allá de las biografías, sino más bien de Sí, conocer de manera su pensamiento, digamos, ¿no? claro, es conocerla de manera directa, qué opinaba, qué pensaba, qué le había sucedido, ¿no? Que más bien a partir de ahí es que creo que deberían ahora comenzar a abundar las biografías, las películas, o sea, así como también el libro puede ayudar a más tesis, más investigaciones, también ojalá que ayude a que se hagan más biografías sobre ella, más novelas, más referencias sobre ella, a que se la vincule también mucho más, a que haya mucho más material, porque lo hay, respecto también al feminismo, ¿no? Porque es algo que hay que historizar un poco, es decir, Varela tiene una posición frente al feminismo que también dice, no, yo no soy feminista de esta manera, ¿no? Soy feminista pero tal cosa. Entonces ahora cuando hay todas estas luchas de reivindicación totalmente justas, cabe también hacer esa historia, ¿no? De cómo el feminismo fue visto, es que claro, el feminismo, en mi opinión, digamos, es prácticamente como un fenómeno, una lucha así de masiva como es ahora, de alguna manera, no lo ha sido, es casi reciente. Yo creo Uh-huh. que, o sea, en la época de Varela el feminismo eran machonas, ¿no? Eran machonas o era gente pelitista, ¿no? Y era difícil porque una madre de familia se reconociera como feminista, ¿no? Eso no se asociaba. Eso es algo nuevo. Y eso está bien que suceda, está bien que se amplíe así, está bien que llegue de esa manera, pero también teniendo a estos referentes, ¿no? Sabiendo que se ha tratado de un proceso donde personas como Varela han dicho sus cosas, han dicho lo que han sentido también, han dicho de cosas como yo no soy feminista porque siento que el feminismo parte de la inferioridad y yo no me siento inferior a ningún hombre, ¿no? Para mí los inferiores de los hombres están igual acá, o simplemente no me interesan, ¿no? Yo hago lo que tengo que hacer y tal, y trabajo, y escribo y esto, pero era alguien que, claro, todavía no tenía esa visión pública no tenía la dimensión pública o política del problema, ¿no? Ella todavía lo veía tal vez como un tema doméstico, como lo veían muchas mujeres, y ahora no, ahora ya alguien no podría decir eso, ¿no? Ahora todo el mundo tiene que, o sea, o dice pues que hay que digamos que no se trata ni de competencias ni inferioridad, se trata de igualdad, ¿no? Ahora es más, de alguna manera más claro, eso. Bueno, el libro lo completa un conjunto de fotos muy interesantes, muy simpáticas del grupo, de Blanca Varela y de su grupo, ¿no es cierto? Y que hace que el libro sea realmente valioso. Muchas gracias, Jorge, por tu tiempo, gracias por la entrevista. No, gracias a ti. El libro está en librerías, por supuesto, ¿no? Sí, está en librerías y también en este proyecto que tenemos que se llama La Mirada que Soy, que ahí lo vamos a promocionar también de manera especial junto a otros souvenirs, estamos pensando, para la gente que quiera usar un polo de Varela, tener un bolso de Varela, con esos objetos también vamos a estar promocionando conjuntamente el libro. Publicado por el sello Isegoría, que es una antigua palabra griega, ¿no? Que tiene que ver más bien con el derecho de ser escuchado, ¿no es cierto? Muy Sí, algo así. simpático. Sí. Sí, Bueno, Segovia es algo como es el derecho a la igualdad
frente a la opinión, ¿no? Así como hay la igualdad ante la norma, que es isonomía, y Segoria es la igualdad de todo, digamos, en el debate público. Muy bien. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo, cuídate. Gracias a ti.